esta noche vamos a abrir un tiempo muy especial en cuanto a la revelación de la eclesía del Señor, de la eclesia, ¿ok? De lo que se llama iglesia, entendiendo que iglesia es que, muchos hermanos ya lo saben, es la congregación y la asamblea de los santos, un organismo vivo, ¿ok? Espiritual y sobrenatural en el Señor. Bueno, ya muchos saben el tema del templo. Gloria a Dios. Bueno, entonces, para esto, una de las cosas que el Señor ha estado trabajando en este último tiempo conmigo y con varias gente también alrededor del mundo, vamos a trabajar en base a las 7 iglesias del Apocalipsis. Hermano, para el que todavía no entienda qué es Apocalipsis, volvemos y lo decimos porque es muy importante repetirlo. Apocalipsis no es el fin del mundo ni el final de los tiempos. Apocalipsis viene de la palabra griega apocalypto, que significa revelación, quitar el velo, quitar la cubierta. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la iglesia en el Apocalipsis, lo que queremos decir es la iglesia en la revelación de Dios. ¿Listo? Y ese va a ser el tema y vamos a tocar las cartas. Vamos a tener unas 7 sesiones más o menos, o 8 sesiones, donde vamos a mirar qué es lo que Dios tiene que contarnos acerca de cada caso y cuál es el diseño de Dios para la iglesia, hablando de la Jerusalén celestial. Bueno, ese será el final, será con broche de oro, si el Señor nos ayuda y si el Señor nos da la gracia de poder llegar hasta allá. Hoy, por lo pronto, amados hermanos, vamos a abrir el capítulo 1 de Apocalipsis en nuestras Biblias y vamos a abrir el versículo 9 y vamos a entrar en introducción de lo que el Señor nos quiere hablar en este tiempo. Entonces, vamos a introducirnos en la visión de Juan. ¿Ok? En el capítulo 1, lo que Juan empieza a presenciar es la revelación de Jesucristo hacia él, de esa forma como quizás él no le conocía y de esa forma como realmente él empieza a verlo en su gloria. ¿Listo? Y vamos a leer solamente desde el versículo 9, vamos a leer del 9 al 20 y vamos a ver qué es lo que Juan ve y vamos a desvelar aquí un pequeño misterio para poder entrar hoy en la carta a los Efesios o a la ciudad de Éfeso, la cual es una carta muy importante. Entonces, dice así. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y partícipe con vosotros en la tribulación y en el reino. Fíjese, dice Juan, es partícipe con la iglesia en la tribulación y en el reino. Hay un contraste allí bastante importante. Ok, ¿recuerdan qué es lo que significa tribulación? Presión, ok, situaciones difíciles. Entonces dice que Juan no está exento de eso, no, sino copartícipe, él está participando en medio de la tribulación. Copartícipe con vosotros en la tribulación y el reino y en la perseverancia en Jesús, ok, en perseverando en el nombre de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Obviamente contra él se levantó un emperador que lo quería matar y tuvo una persecución. Al final fue desterrado hacia esa isla. No fue el final de Juan, él vuelve a Éfeso. Bueno, eso lo explicaremos más adelante. Versículo 10. Y estando en espíritu, o sea, estando en espíritu quiere decir lejos de toda carne, lejos de toda alma, lejos de toda emoción, ok, Juan tenía desarrollado su espíritu, dice, estando en espíritu en el día consagrado al Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, escribe lo que ves en un rollo y envíalo a las 7 iglesias. Quiero que pongan mucha atención en estos versos. 7 iglesias, 7 eclesías en el griego, 7 congregaciones, 7 asambleas de los santos. Entonces empieza a nombrarlas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candelabros de oro. Dice la textual, la Reina Valera dice candeleros, le puede llamar candelabros o candeleros. Bueno, entonces dice, vi 7 candelabros de oro y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces,
Piensa en esta imagen, él ve 7 candelabros de 7 brazos. Recuerde que él está viendo la menorá. Luego yo le voy a proyectar una imagen para que usted lo pueda ver. Entonces él está viendo la menorá y en medio de los 7 candeleros o candelabros o menorá, como quiera llamarle, está el Señor. Por eso dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una túnica de talar y teñido a la altura de pecho con una faja de oro. Luego dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, o sea, brillante, brillaba, resplandecía, como un horno encendido, y su voz como el estruendo de muchas aguas. 16. En su diestra, y este es el versículo que yo quiero enfatizar, escuche, en su diestra, en su mano derecha, dice, tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de doble filo, y su semblante era como cuando brilla el sol en su fuerza. Es decir, piense un momento por esto, él no le podía ver con detalle, porque al mirarlo a él es como que usted está mirando el sol a las 12 del mediodía. Usted puede hacer eso, ¿cierto que no? Se queda totalmente deslumbrado, lo enceguece la luz solar. Entonces dice, cuando lo vi caí como muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y soy el postrero y el que vive, y aunque estuve muerto, pero he aquí vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, él venció a Satanás y le quitó la autoridad de la muerte y del lugar de los muertos. Y dice, yo tengo esas llaves ahora. Y luego dice, escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que están pronto a suceder después de estas. O sea, después de lo que él está mostrando, lo que le va a mostrar en siguiente a Juan. Y versículo 20. Escuche, el misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra, en su mano derecha, y los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Escuche, muy interesante esto. Y luego dice, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Bueno, aquí hay un elemento profético. Usted va a empezar ahí, va a poner su Biblia en el capítulo 2, que es donde vamos a empezar, pero antes voy a explicar esto. Dice que Cristo tiene 7 estrellas en su diestra y está en medio de 7 menorás, ¿ok? Las 7 estrellas, la palabra original allí griega es ángelos, que significa ángel, pero también significa mensajero y también significa ministro. ¿Ok? Entonces dice, las 7 estrellas son 7 mensajeros, 7 ángeles o 7 ministros. Y los 7 candeleros o candelabros son las 7 iglesias. ¿Ok? Hasta ahí usted lo entiende. Hay un juego de palabras muy importante, sobre todo el número 7. Para los que ya hayan seguido un poquito una de nuestras transmisiones o del contenido profético que muchas veces hemos podido enseñar, saben que el número 7 representa un número perfecto y completo. ¿Ok? Eso representa el número 7. Entonces, cuando estamos hablando de que tiene 7 estrellas, o sea, 7 ángeles, 7 ministros, 7 mensajeros, y estamos hablando de que hay 7 iglesias o 7 candeleros, estamos hablando ¿de qué? Estamos hablando de la perfección de lo que es el ministerio y la eclesía, la complejidad de ello. Es decir, hermanos, y aquí viene uno de los apéndices más importantes que tenemos que entender del libro de Apocalipsis y sobre todo de las cartas a las 7 iglesias. Si yo le preguntara a usted cronológicamente hablando, en el tiempo de Apocalipsis en el que Juan está escribiendo la carta, muchos creen que ha sido escrita allá por el año 90 después de Cristo, otros dicen que fue escrita por el año 60, 70, 60 más o menos. Donde sea que haya sido escrita la carta, o sea, el tiempo, escuche, ¿había más de 7 congregaciones?
Claro que sí, claro que había más de 7 congregaciones, casi todo Asia estaba conquistado, la parte de Jerusalén, Antioquía, no aparecen estas ciudades allí. Entonces, escuche, cuando estamos hablando del mensaje de las 7 iglesias, estamos hablando del mensaje y de la revelación de Cristo a la iglesia universal de todas las edades y de todos los tiempos. ¿Ok? ¿Lo capta? Y esto es muy importante entenderlo. O sea, este mensaje no solamente se aplicó para un momento determinado, un año determinado, un tiempo determinado. No, este mensaje es un mensaje profético que trasciende el tiempo natural del hombre y que tiene una revelación para todas las edades de los hombres. En este caso, todas las edades de la iglesia, todos los tiempos de la iglesia. Por eso la Biblia o Apocalipsis muestra 7 y 7 y 7. ¿Ok? Porque está hablando de todo lo completo de lo que Dios verdaderamente va a hablar. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Bueno, quiere decir que el mensaje a las 7 iglesias es un mensaje que va a abarcar toda la era de la iglesia. Desde su fundación hasta su fin, en sus estadios, en sus formas y distintas situaciones. Bueno, es muy interesante esto, porque entonces ahí vamos a empezar a ver el marco profético de la iglesia de hoy en día, que es lo que nosotros necesitamos entender. Entonces, una vez dicho esto, lo entendemos, ¿no? Entendemos qué significa el número 7 y cuál es el misterio de las 7 estrellas y 7 candeleros. Bueno, las 7 estrellas son los 7 ángeles o 7 mensajeros, 7 ministros. Se le dice a Juan que él tiene que escribir la carta y mandárselos a ellos. O sea, aquí viene otro punto importante de las 7 estrellas. Las 7 estrellas representan a un ministro que era el encargado de administrar, ¿ok? La congregación o la eclesía, la asamblea de ese momento. Pero escucha algo bien interesante, tiene una doble aplicación. También representa un ángel que guarda dicha congregación. Hermano, me va a empezar a volar la cabeza. Sí, escuche un momento. Los ángeles del Señor tienen asignaciones también específicas para guardar las iglesias o las diferentes congregaciones. Ok, y entonces usted está diciendo que si hablamos de la congregación de Europa, puede haber un ángel enviado por Dios para que pueda colaborar con la congregación de Europa para que el reino y los propósitos de Dios sean establecidos. Indudablemente que sí. Indudablemente que sí. Claro que lo creo rotundamente. Y hermano, ¿y usted cómo? Bueno, experiencias hemos tenido. Cuando hablamos de las 7 estrellas, estamos hablando de que hay 7 ministros, ¿ok? Que representan todo el cuerpo del liderazgo por todas las generaciones a los cuales ellos tienen que administrar realmente lo que Dios va a hablar. Y también estamos hablando de seres angelicales que están puestos estratégicamente por Dios. ¿Para qué? Para ser al servicio de los santos, de la eclesía y ejecutar los propósitos de Dios. Entonces aquí está el misterio, ¿ok? 7 estrellas, 7 candelabros y habla de la plenitud de la iglesia de todas las eras. Amén. Eso es importante antes de poder entrar. Listo. Entonces, en base a esto, quiero que se fije en la pantalla, ¿ok? Va a ver en la pantalla y le voy a mostrar la menorá y le voy a mostrar la menorá desde la base, ¿ok? Desde la base de cómo la menorá representa el Espíritu de Dios, ¿ok? Ahí mismo ya se lo voy a compartir en la pantalla, ¿ok? Y usted puede ver ahí la menorá. La menorá tan distintiva de Israel, ¿ok? Que es el verdadero símbolo de Israel, no la famosita estrella de David, que es una mentira y es un plagio demoníaco. El verdadero símbolo de Israel, el cual Dios le dio a Moisés, es la menorá o el candelero de 7 brazos. 7 brazos, no de 6 ni de 5, 7 brazos. Entonces usted ahí lo va a ver. El candelero de 7 brazos, tengo que explicarle para poder darle a entender qué es lo que Cristo le va a hablar a la iglesia de Éfeso.
El candelero de 7 brazos representa el Espíritu de Dios en 7 manifestaciones. Usted ahí puede ver Isaías 11, 1 y 2, puede ver Zacarías 4 del 1 al 6, ¿ok? Y puede ver Apocalipsis 4, verso 5. Ahí hablan de los 7 Espíritus de Dios. No es que el Espíritu Santo sean 7, no, sino habla de la manifestación completa o perfecta del Espíritu Santo de Dios. Escuche, y entonces usted ahí en la imagen está viendo brazo central del candelero, Espíritu del Señor. Hacia la izquierda, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento, Espíritu de inteligencia. Hacia la derecha, Espíritu de sabiduría, Espíritu de consejo y Espíritu de temor del Señor. Escuchen bien importante. Entonces, aquí viene este punto bien importante. Este candelabro representa la iglesia en la visión que Juan está viendo, que acabamos de leer del capítulo 1. ¿Por qué el candelabro representa a la iglesia? Porque recuerden que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que hace que la iglesia sea una lámpara de estas encendidas y cumpla la función de qué? De alumbrar. Bingo, el Espíritu de Dios en la iglesia. Ok, o sea, es decir, cuando el Espíritu de Dios no está en la iglesia, no está la plenitud del Espíritu de Dios, la cual estamos viendo en pantalla. Ya se lo acabé de decir: Espíritu del Señor, Espíritu de poder, de conocimiento, inteligencia, sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, eso está en Isaías 11 del 1 al 2, Zacarías 4 del 1 al 6. No puedo entrar en esas citas bíblicas ahora porque entonces lo voy a hacer más largo y no es mi intención. Solo quiero que lo capte, usted lo puede anotar, hermano, tómele captura de pantalla y usted puede revisarlo más adelante, ¿ok? Eso es importante. Entonces, escuche, cuando Juan está viendo 7 candeleros, ¿ok? Está viendo la menorá, y la menorá representa la iglesia en sí misma, pero la menorá representa la plenitud del Espíritu Santo. Por eso la menorá es de 7 brazos. ¿Por qué Dios no le dijo que fuera de 8? ¿Por qué Dios no le dijo que fuera de 10 a Moisés? No, 7 brazos. El número 7 representa eso, perfección y plenitud. ¿Ok? Ok, es importante. Ahí dejo de presentar. Creo que ya vio la imagen, para que usted lo pueda entender de cómo es el desarrollo del Espíritu Santo. ¿Por qué me tomé la diligencia de explicarle esto? Porque en la carta usted va a escuchar algo muy importante que Cristo le va a decir a Éfeso. Listo, entramos en Éfeso. Capítulo 2 de Apocalipsis, entramos en Éfeso. Bueno, antes de empezar con el verso 1, le voy a hablar del contexto histórico de la ciudad de Éfeso, de la iglesia de Éfeso. Bueno, en Hechos capítulo 19 y capítulo 20, usted va a ver cómo Pablo entra a la ciudad de Éfeso y tiene una conquista muy importante. Tanto así que Pablo logra evangelizar una comunidad numérica bastante importante en Éfeso. Pero escuche, Éfeso, la ciudad de Éfeso, tiene un contexto histórico muy tremendo y espiritual también. Éfeso era el centro más grande de idolatría y de hechicería en toda Asia Menor de aquella época. Es tan así que en Éfeso se encontraba el famoso templo de Diana de los Efesios o Artemisa. Estaba el famoso templo de Diana de los Efesios y era el ocultismo, la hechicería, la brujería. Era un centro tremendamente brutal de ocultismo. Es tanto así, escuche, es tanto así que en la ciudad de Éfeso, cuando Pablo entra, capítulo 19 y capítulo 20 de Hechos, hay una revolución espiritual. Es tanto así que la gente deja de consumir o de hacer las estatuas de Diana de los Efesios, y todos los plateros, todos los artífices de estas cosas forman una revolución impresionante. Ok, para que usted vea la importante influencia que tenía ese espíritu o esa influencia demoníaca en la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso se levantó una comunidad tremendamente importante de hijos de Dios. Se extendió, sin duda hubieron muchos líderes importantes los cuales Dios levantó en Éfeso.
Pablo, obviamente, un ministerio apostólico, el cual fundamentó la iglesia en Éfeso. Y luego vamos a ver un ministerio que Dios levanta bajo el liderazgo de Pablo, el cual se llamó Timoteo. Bueno, Timoteo era un joven de no más de 24, 25 años, al cual Dios le dio el encargo de ¿qué? De pastorear, ejecutar liderazgo sobre la iglesia de Éfeso. Entonces era algo muy significativo. Por eso Pablo le habla a él por eso, por ejemplo, las cartas de Timoteo primera y segunda hablan de cómo Pablo le da diseño apostólico a Timoteo de cómo debe ejecutar el ministerio en Éfeso. Entonces estamos hablando de que no era un terreno fácil, no era cualquier terreno. Era un terreno conquistado por el Señor a través de sus hijos, a través de sus hijas, pero un terreno que había que mantener. Entonces eso era la ciudad de Éfeso. O sea, la Biblia dice en Hechos 19 y 20, se vuelve y se lo cito, yo quiero que usted lo anote para que usted lo pueda leer luego de manera tranquila, repasar todos esos versos. La Biblia habla de que tal fue el impacto del Señor en la ciudad que muchos de los que practicaban brujería, magia negra, magia blanca y todas las magias que puedan existir, ellos cogen y hacen una hoguera y lo queman todo, queman los ídolos y queman todo. O sea, fue impresionante la victoria y la conversión que tuvieron los efesios en aquel entonces. O sea, hubo una conquista impresionante. Más tarde, cuando el apóstol Juan y Pablo ya ha muerto y el apóstol Juan es desterrado a la isla de Pasmos, cuando el emperador que le está persiguiendo a él, que no recuerdo bien su nombre, perdóneme si me equivoco, pero creo que era Nerón, pero me puedo equivocar, no recuerdo bien su nombre. Cuando este emperador muere, Juan retoma y va a Éfeso y él termina su vida. Hay escritos muy tempranos históricos de que hablan de eso, y él termina su vida con avanzada edad en la ciudad de Éfeso, obviamente también ejecutando el ministerio, y ahí es donde se termina de derrumbar el templo de la diosa Diana. ¿Ok? ¿Por qué? Por una oración que ellos ejecutan allí. Bueno, gloria a Dios por eso. Entonces, Éfeso era una de las ciudades más trascendentales, más grandes a nivel de la eclesía de Dios numéricamente, y era un centro importantísimo a nivel espiritual, y se lo voy a demostrar en la carta. Ese es más o menos el contexto de la iglesia de Éfeso. Amén. Estamos allí. No puedo entrar en la carta sin explicarle un poquito el contexto histórico de lo que verdaderamente significó Éfeso. Entonces, tenga apuntado a la mano Hechos capítulo 19 y capítulo 20, donde usted va a ver en esos versos y va a repasar cómo entró Pablo a Éfeso, cómo hubo una conquista grande, importante, cómo se formó allí una revolución, etcétera, etcétera. ¿Listo? Gloria a Dios. Entonces, empecemos con el verso 1, capítulo 2 del libro de Revelación. Ok, dice así. La carta va dirigida al ángel, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Ok? O sea, escribe al ángel y escribe al ministro y también al que se encarga de administrar la iglesia de Éfeso. Dice, esto dice, y aquí se presenta, hay un carácter representativo de Cristo. Esto dice el que sostiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. ¿Quién dice? Yeshua, el Señor. Entonces él se presenta como el que tiene la autoridad en su diestra, los 7 ángeles, los 7 mensajeros. O sea, los ministros tienen que ir en su diestra, bajo su diestra, y se mueve en medio del Espíritu de Dios, pero también se mueve en medio de la iglesia. Esa es la representación de Cristo. Y luego dice el versículo 2. Cristo empieza a decirle a la iglesia en Éfeso algo bien interesante. Dice, yo sé tus obras y tu arduo trabajo y tu perseverancia. Bueno, es algo bueno. Le dice, yo conozco tus obras, conozco que has trabajado arduamente, o sea, no eres un flojo. Éfeso le está hablando a la iglesia. Y conozco tu perseverancia. En la Biblia Reina Valera dice, y tu paciencia, pero la palabra ahí es huponomé, una palabra no desconocida para nosotros. Entonces dice, y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y aún más no soportas a los malos, Éfeso,
probaste a los que dicen a sí mismos ser apóstoles y no lo son, los hallaste mentirosos. Entonces, escuche, este verso va a marcar la identidad de la iglesia de Éfeso, una identidad muy importante. Cristo está diciendo, palabra del Señor, que la iglesia de Éfeso era una iglesia que tenía obras. ¿Estamos de acuerdo? O sea, era una iglesia que accionaba su fe, número uno. Era una iglesia que trabajaba arduamente. Eso me habla de que era una iglesia diligente, tenía disciplina, tenía diligencia. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Y era una iglesia que tenía perseverancia, es decir, tenía juponomé, o sea, era una iglesia que había sabido mantenerse firme contra viento y contra marea. En medio de las tribulaciones, en medio de las situaciones difíciles, ahí estaban los efesios perseverando. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la identidad de la iglesia de Efesios. Pero luego habla otra cosa importante, número 4. Dice Cristo que no soporta a los malos, es decir, la iglesia de Éfeso era una iglesia que se movía en justicia, porque los malos, usted sabe que se mueven ¿en qué? En injusticia. Listo. Dice que no soporta a los malos, pero aún va más allá. Quinta cosa buena de los efesios. Son tan diligentes, son tan tremendos los efesios que prueban los ministerios porque sabían que para su tiempo había muchos lobos vestidos de ovejas, había muchos que se decían, no, nosotros somos apóstoles de Cristo, tal, y venían y eran un montón de embaucadores. Pues hermano, nada más lejos de la realidad de hoy en día, nada más lejos de la realidad. Entonces, esta iglesia de Éfeso probaba los ministerios y veía si esos ministerios eran realmente así, era realmente lo que Cristo había establecido en un ministerio. Mire qué interesante, eso eran los efesios. Esa palabra probar, cuando tú la buscas como la palabra original, ¿ok? La raíz etimológica, esa palabra es una palabra que en el griego se llama periaxo y significa probar, escudriñar, examinar. Mire, entonces cuando dice aquí la carta, y tú probaste a los que dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos, ¿sí me entiende? Está diciendo de que los efesios eran tan diligentes, eran tan tremendos los efesios, hermano, que examinaban y escudriñaban al detalle por el Espíritu y por las escrituras que estaban teniendo en ese momento, si los que decían que eran apóstoles eran verdaderos o eran falsos. Fíjese, ¿eso usted no le habla de ser diligente? ¿Eso usted no le habla de ser entrenado? Hermano, claro, esta gente no era cualquiera parecía. A esta gente no le metían gato por liebre, como a muchos de nosotros. ¿Sí me entiende? Esta gente era una gente disciplinada y entendida al ministerio. Bueno, ese es el verso 2. Cristo está elogiando y le está mostrando la identidad de la iglesia de Éfeso. Continuemos al verso 3 y le dice, vuelve y le repite, Éfeso, y tienes perseverancia, tienes juponomé, tienes perseverancia. Hay manuscritos inferiores que dice, tienes perseverancia y has sufrido. Bueno, yo me voy a remitir a la Biblia textual que quita el ha sufrido porque viene de manuscritos inferiores. Y luego dice, tienes perseverancia y soportaste por causa de mi nombre y no has desmayado, Éfeso. Es decir, la iglesia de Éfeso era una iglesia llena de fe, era una iglesia fuerte, era una iglesia diligente, era una iglesia que tenía obras, era una iglesia que tenía perseverancia, era una iglesia que trabajaba arduamente, o sea, tremendamente era diligente, tenía disciplina, era una iglesia que había soportado la persecución por causa del nombre de Cristo, no la habían derrotado, no se había desmayado, ¿ok? Y no se había retraído del evangelio del reino. Eso es lo que Cristo le está diciendo en el verso 3. Entonces, habla de una iglesia muy tremendamente entrenada, una iglesia que verdaderamente estaba dando la talla en su
época en ese momento. Fíjese lo que está diciendo. Pero aquí viene el reproche, verso 4. Y uno de los reproches más grandes que vamos a ver en las 7 iglesias es este del versículo 4. ¿Qué dice entonces el versículo 4? O sea, Cristo le está diciendo en el verso 2 y el verso 3, Éfeso, yo sé que tú tienes obras, trabajas arduamente, perseveras, no soportas a los malos, eres tan diligente que sabes qué es el verdadero ministerio apostólico y has probado a los mentirosos, los has hallado mentirosos, tienes perseverancia, soportaste la persecución por mi nombre y no desmayaste. Pero aquí viene y le dice así, pero tengo contra ti, Éfeso, tengo contra ti. ¿Qué dice? Que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti, o sea, ¡wow! ¿Qué ha fallado? Porque cuando Cristo viene y le dice a Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, escuche la dimensión, hermano, de lo que estamos tratando aquí. Éfeso, tienes todo esto que al parecer es bueno, y sin duda es bueno, pero dejaste lo más importante y el motor del evangelio del reino, el amor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cómo una iglesia que había dejado, ese dejado en el griego es que ellos voluntariamente dejaron el amor de Dios? ¿Cómo una iglesia que había caído, hermano, en el desamor a Dios podía tener lo que Cristo dice que tenía? ¿Es eso posible? Claro que es posible. ¿Sabe cuándo? Cuando entramos en un formalismo y una liturgia religiosa, en la ortodoxia, hermanos. Hermano, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que yo puedo servir al Señor y hacer las obras que estoy haciendo, pero puedo perder el amor hacia el Señor y lo hago por mera ortodoxia, mero formalismo religioso, por mera liturgia. Claro que sí, nos lo está diciendo la carta a Éfeso. Bueno, le voy a decir muy importante que este es el verso central de lo que Cristo nos quiere hablar hoy. Hermanos, la vida espiritual de la iglesia de Efesios se había convertido en una religión. Su pasión había menguado por completo. Habían perdido la verdadera esencia del evangelio, el cual es el amor. Se habían convertido en religiosos y todo era una liturgia para ellos. O sea, era una iglesia que perseveraba, que tenía obras, era una iglesia que hacía grandes cosas para el Señor, pero lo más importante que tenía que tener no lo tenía, lo había perdido. Ellos voluntariamente lo habían dejado. Y le voy a decir algo más. Muchas veces las tribulaciones, y aquí viene uno de los mensajes proféticos para este tiempo, para nosotros la iglesia. Estamos en un tiempo de tribulación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. El mundo está atribulado. Hay muchas presiones por muchos lados y de muchas maneras. Bueno, Mateo 24:12 dice la palabra, no lo busque, yo lo cito. Dice Mateo 24:12, hablando de la tribulación Cristo, dice, por causa de la maldad, por causa del aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, estamos viviendo un tiempo donde vemos que la maldad se intensifica, muchas cosas se conmueven. ¿Puede ser también que el verdadero amor de la iglesia se esté enfriando? Hombre, claro que sí. Claro, y a eso viene Cristo a hablarnos. Hermano, entonces puede ser que yo vaya, me congregue, alabe, levante mis manos, lea la Biblia, ayude a las personas, persevere, no me deja vencer. Y puede ser que todo esto lo esté haciendo solamente por mero formalismo religioso, por costumbre, por liturgia. Sí. ¿Sabes cómo te das cuenta cuando has perdido el amor hacia el Señor? Cuando no disfrutas del Señor, cuando no te apasionas por Él. ¿Puedes orar sin amor? Sí. Oras por costumbre, no porque disfrutes de estar con el Padre. ¡Wow! Y esto es bien importante analizarlo. Entonces, Cristo le recrimina, le reprocha a Éfeso esta situación tan caótica que ellos empiezan a vivir. Hermanos, escuche, le voy a decir algo más.
Es interesante que Pablo en Efesios capítulo 1, vaya un momento a esa cita bíblica. Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 15, Pablo elogia a los efesios por su amor. Se lo leo, Efesios 1, 15 y 16. Por esto yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con los santos. Pablo ha oído de la fe de los efesios, el Señor Jesús, y del amor para con los santos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones. Bueno, esto fue unos años antes de la que la carta está siendo lanzada para los efesios. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a la iglesia, a la eclesía de Éfeso para que cayera en el desamor, cayera en la liturgia, cayera en la religión, cayera solamente en las obras vacías, sin el motor principal que es el amor? Una escritura más. La Biblia habla y nos enseña el mismo Pablo en 1 Corintios capítulo 13, váyase ahí rápidamente. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, vamos a leer hasta el 3, y Pablo dice así: si yo hablara en lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tuviera amor, dice, he llegado a ser bronce que resuena o un címbalo que retiñe, o sea, algo que molesta, produce un sonido molesto. Mire lo que está diciendo: yo puedo hablar todas las lenguas angelicales que usted quiera, puedo tenerlo todo, pero si no tengo el amor de Dios, en base a eso, dice que soy un instrumento malsonante que fastidia, dice el primer verso. Segundo verso, dice: y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento y tuviera toda la fe hasta trasladar las montañas, pero no tuviera amor, nada soy. Interesante, ¿no? Mire lo que estamos hablando de la situación de Éfeso. Tenían cosas muy buenas. Sin duda, el Señor se las elogia, el Señor se las remarca. Verso 2 y verso 3 del capítulo 2 de Apocalipsis. Pero habían perdido lo más importante: la pasión, el fervor por Cristo. Sigue Pablo diciendo, verso 3, 1 Corintios 13:3. Y aun si repartiera todas mis posesiones y entregara mi cuerpo para gloriarme y no tuviera amor, de nada me sirve. ¡Qué tremendo! La iglesia de Éfeso había perdido el motor de la vida espiritual. Hermano y hermana que me está escuchando en este momento, los que me están viendo en el live y los que me van a ver en el diferido, es hora de preguntarte si lo que hacemos para el Señor, cómo lo hacemos o le buscamos, lo hacemos con la base y el fundamento del amor. Pregúntate, hermana, pregúntate, hermano, si disfrutas orando al Señor, te deleitas orando, humillándote delante de Él. Si disfrutas y te deleitas participando de su pan, participando de su palabra. Si disfrutas de estar en la presencia de Él, o solamente te mueve o nos mueve el mero formalismo religioso, las apariencias, la religión, la liturgia o el ser ortodoxos. ¡Wow! Y eso es lo que yo me tengo que empezar a preguntar en este tiempo. Porque Dios empieza a reprocharle a la iglesia en este tiempo. Sí, amada iglesia, puedes tener obras, muy bien. Puedes ser disciplinada, puedes trabajar arduamente, muy bien. Puedes tener perseverancia y grande fe y no has sido vencida, muy bien. Pero si no tienes mi amor en ti, iglesia, tienes un gran problema. Porque el motor de toda la vida espiritual es el amor de Dios. Y aquí es donde yo tengo que cuestionar, porque este es el punto central de esta carta. El Espíritu de Dios nos lleva, hermanos, a cuestionarnos si lo que hacemos, lo que buscamos, cómo le buscamos, oramos y todo lo que hacemos para el Señor tiene una motivación genuina y pura del mero amor de Dios.
o simplemente por dar una apariencia o por llegar a algún lugar? ¿Disfruto de la presencia del Señor? ¿O simplemente oro porque me dicen que tengo que orar, o me levanto a las 3 de la mañana porque me dicen que me tengo que levantar a las 3 de la mañana? No, hermano. La motivación de orar, de adorar y de humillarnos al Señor es porque me deleito, lo contemplo, me endulzo, lo amo. ¿Por qué obedeces al Señor? Obedeces porque si no obedeces te viene una maldición, como dice Deuteronomio 28. Si no obedeces, maldito eres aquí, maldito eres acá. Entonces obedeces ¿por qué? Por miedo. ¿Por qué obedeces? Yo debo obedecerle a Él. ¿Por qué? Porque lo amo. ¿Por qué le agradas al Señor? Yo debo agradarle a Él porque lo amo, no porque me va a mandar al infierno si no le agrado. Porque lo amo. Porque lo amo. Y aquí viene el punto más importante. El Espíritu del Señor me habla en este tiempo. La iglesia tiene que recuperar la base y el motor del verdadero evangelio del reino, el amor de Dios en la iglesia. Todo lo que nos motive en este tiempo, amados hermanos, tiene que ser el amor de Dios en la iglesia. Se lo digo con todo el amor del mundo, amados hermanos. Versículo 5. Le dice Cristo, le reprocha: tengo contra ti esto, iglesia, vengo contra ti, tengo contra ti esto. Versículo 5 dice: recuerda, Éfeso, por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete. ¡Wow! O sea, el remedio de la iglesia de Éfeso era un arrepentimiento, no tenía otra solución. Le dice: arrepiéntete, y le dice: y haz las obras primeras. Pues si no, es decir, si no te arrepientes, dice: yo iré a ti. Y no está hablando de la segunda venida, está hablando de una manifestación espiritual para juicio. Dice: yo iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hermanos, ¿por qué la iglesia tiene una vida vacía del Espíritu? Porque tal vez perdieron el amor de Dios y no se han arrepentido. Por tanto, el Señor arrebató el candelabro. Ya le expliqué qué significa el candelabro. Significa la luz de Cristo y el Espíritu de Dios en la iglesia. Por tanto, el Señor retira su Espíritu. ¿Hay congregaciones que pueden sobrevivir sin el Espíritu de Dios? Sin duda las hay, no las cierran, están allí, pero están vacías, no son luz, son una oscuridad más en medio de la densa oscuridad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cristo nos dice: tienes que arrepentirte, Efesios, porque si tú no te arrepientes, vendré a ti y te quito el candelabro que he asignado para ti. Te quito el Espíritu que he asignado para ti. Te quito la perfección de mi Espíritu que he asignado para ti. Ya nunca más volverás a alumbrar. ¿Podríamos soportar algo así, hermanos? Nunca podríamos soportar algo así. El día que el Espíritu de Dios se aparte de nosotros, de la iglesia o de nosotros, ese día lo perdimos todo, hermanos. Ese día ya podemos decirles al Señor: mátame, porque ya no tengo nada que hacer. ¡Fua! Interesante. La solución a la iglesia de Éfeso no era darle una palmadita detrás. No era decirle: bueno, ya, tranquilo, ya amarás mañana. No, la solución era contundente y Cristo se la está diciendo: tienes que arrepentirte. ¿Y qué significa arrepentirte? Metanodeo en el griego. Cambiar tu corazón, cambiar tu mente, cambiar tu actitud totalmente hacia Dios y tu forma de vida. Por eso el versículo 5 dice: haz las obras primeras. ¿Cuáles eran las obras primeras? Hermano, mire, entienda por favor, Cristo le está diciendo en el verso 3, tienes obras. En el verso 2, perdón, ¿tienes obras? ¿Tenía obras o no? Sí, tenía obras. ¿Pero qué obras tenía? Unas obras que no eran motivadas por el amor. ¿Qué las motivaba entonces? La motivaba la liturgia, la religión, las motivaba cualquier otra cosa, la apariencia. Cristo le está diciendo en el verso 5, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? La que el motor y la motivación en el corazón, que era el amor de Dios. Esto nos cuestiona y nos da a entender si verdaderamente, hermanos, lo que hacemos para el Señor tiene que ver el amor de Dios. ¿O qué es lo que nos motiva? ¿Nos motiva la fama?
¿Nos motiva el reconocimiento humano? ¿Qué nos motiva en las obras? Pues Cristo está diciendo que tenemos que arrepentirnos. No está diciendo, ay, ya, hermano, párale, no llores, tranquilo, amarás el año que viene. No, Cristo está diciendo, arrepiéntete, porque si no te arrepientes, te quito el candelabro. ¡Wow! Interesante, hermanos. Y este es el punto central del que el Señor quiere hablarnos en este tiempo. ¿Estamos parados en el amor de Dios? Hermanos, que esto, los que me están escuchando en este directo, los que me están viendo por el diferido, hermanos, estamos parados en el motor del Evangelio del Reino, el cual es el amor de Dios. ¿Por qué nos congregamos? Porque ahí dice la Biblia que me tengo que congregar y tengo que estar allí. No. ¿Por qué me congrego? Porque amo al Señor. ¿Por qué comparto y amo a los hermanos? Porque amo al Señor. ¿Por qué ayudo a la gente? Bueno, pues porque soy el buen samaritano. No, porque amo al Señor. Todo lo que se mueva alrededor de nuestra vida tiene que estar basado en el amor de Dios. Le dije antes, ¿por qué le obedece? Porque si no le obedezco al Señor, el Señor me envía al infierno. No, porque lo amo y Él me ama a mí. Versículo 6. Él le da la solución en el versículo 5, el cual es el punto central, ¿ok? Que venimos a hablar. Ya dije qué es lo que significa quitar el candelero, por eso le di una explicación de qué era el candelero, ¿ok? Y el versículo 6 dice, sin embargo, le dice, tú tienes esto, le dice a los efesios, otra cosa buena que tenían, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Bueno, en este versículo vamos a hacer un paréntesis. Hoy no voy a tocar las nicolaitas. ¿Quiénes son los nicolaitas? Los nicolaitas los voy a tocar en la tercera iglesia, en Pérgamo, si mal no recuerdo. ¿Por qué? Porque es un tiempito que voy a asignar a ellos, voy a explicar qué son los nicolaitas, qué es la doctrina de Balaam, porque en la iglesia de Pérgamo se convierte en una doctrina y con Jezabel también, en la iglesia de Tiatira también. Entonces hoy no lo voy a tocar, los nicolaitas. Hoy el punto central es el versículo 4, cuál es nuestra motivación y si nos deleitamos y estamos amando al Señor de verdad o simplemente es algo meramente religioso. Entonces dice que la iglesia de Éfeso aborrecía las obras de los nicolaitas. Más adelante lo explicaré, hoy no. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Y aquí viene la promesa para la iglesia de Éfeso. Al que vence, dice la Biblia textual, vence, no dice, el verdadero en griego no dice venciera en futuro, sino vence como algo presente. Entonces dice Cristo, al que vence ahora, le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y ahí termina la carta a los Efesios. Dos apuntes importantes. Uno, el árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? El árbol de la vida representa toda la esencia de Cristo. ¿Ok? Hay dos ministraciones que le voy a recomendar. Dejaré el link aquí abajo en la descripción del video. ¿Ok? Dejaré el link. Dos ministraciones que le voy a recomendar. Una, los 7 espíritus de Dios, que es un podcast, es en audio. Y dos, el árbol de la vida, que es otro podcast. Y estas dos ministraciones hablan de la manifestación perfecta del Espíritu de Dios en un lado y de la revelación del árbol de la vida. Entonces Cristo termina diciendo, Éfeso, si tú vences, te arrepientes, te alineas a mi corazón, tú tendrás el árbol de la vida. Es decir, tiene todo el derecho de comer de Cristo y ser parte de Él. Amados hermanos, ahí termina la carta de Éfeso a los Efesios. ¿En qué nos quedamos entonces? ¿Hago lo que hago por amor a Jesucristo o hago lo que hago por solamente mera pantalla? Algunos me entienden, ¿cierto? ¿Qué quiere decir pantalla? Bueno, por mera superficialidad, por mera fachada. ¿Por qué hago lo que hago? Los ministros que me van a escuchar y que me están escuchando, ¿por qué hace lo que hace, hermano? Usted ministra, ¿por qué?
porque su base verdaderamente es el amor, o simplemente quiere dárselas del que profetiza, del que sana, del que hace milagros, del que enseña. Totalmente errado para lo que el Cristo de la gloria nos está diciendo en este tiempo. Que nos lleve esto a meditar, amados hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, en este tiempo. Que el poder del Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento y el Espíritu de Dios nos ministra y nos haga cuestionarnos a nosotros mismos y decir, ¿por qué voy y me congrego? ¿Por qué levanto mis manos? Porque todos lo hacen. ¿Por qué voy y hago esto? Porque quiero que el hermanito no me vea como un bicho raro. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Se me deleito buscando al Señor? ¿O estoy cansado del trabajo ya que me estoy muriendo? No, amados hermanos, el Señor quiere que recuperemos la pasión, el fervor. Yo no sé si alguien de aquí se ha enamorado, pero cuando uno está enamorado, hablando emocionalmente en las emociones, ok, que el Señor reprenda las emociones, nada, es una broma. Ok, hablando emocionalmente, cuando usted está enamorado, usted quiere estar con esa persona, disfrutar de esa persona. ¿Estamos de acuerdo? Para el que se haya enamorado, pues, por ahí hay muchos que ni se han enamorado. Bueno, gloria a Dios. Entonces, usted quiere estar con esa persona. Pues obviamente, cuando usted ama al Señor, quiere estar con el Señor, hermano. Desea estar con el Señor. Disfruta estando con el Señor. Y eso es muy importante, amados hermanos. Ahí le dejo esa perla, amada iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Yo siento orar para que el Espíritu de Dios nos guíe en este tiempo y podamos recuperar el amor de Dios que nosotros necesitamos en nuestra vida. Yo quiero que el Espíritu Santo nos ministre en esta noche, es mi deseo, y nos enseñe que necesitamos volver nuestros ojos y arrepentirnos y mirar otra vez el corazón del Señor que palpita por nosotros en este tiempo.